¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buena mañana. Bueno, al menos tenemos días lindos. Hoy está más nublado, un poco bastante más fresco. Después le voy a dar bien la temperatura acá en Rosario. Creo que estamos cerca de los 16 grados. Pero voy rápidamente. Ayer fue un día especial en los congresos, en la legislatura, en el Senado de la Nación. Y acá en Santa Fe, en diputados. Se vivió un momento realmente de tensión afuera, yo lo defino así, y de gran desorden adentro. Está en línea y no voy a demorarla. Quien fuera vicegobernadora de junto con en el binomio con Omar Perotti en el gobierno anterior. Ella además es abogada, presidió el Senado, por supuesto. Bueno, entiende de lo que está sucediendo. Es la doctora Alejandra Rodenas, con quien ya vamos a dialogar. ¿Qué tal, Alejandra? Buen día. Hola, buen día, María Herminia. Muchas gracias por esta entrevista y un saludo a tu audiencia. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasó ayer? Porque desde afuera uno observaba un caos importante. Sí. A ver, María Herminia, vos sabés que ahí cuando estabas diciendo, no voy a hacer mi currículum a través de la radio, pero bueno, yo también fui diputada nacional. Sí, Y me perdón. tocó, Sí, no, sí. pero lo digo por esto, porque todo el mundo sabe que fui jueza penal muchos años, Sí. pero me tocó ser diputada nacional cuando se discutió la reforma previsional del 2017, la reforma de Macri. Sí. Y en aquel momento hubo como una suerte de paralelismo con lo que está ocurriendo ahora, porque hubo manifestaciones importantes y porque también, como decís vos con tanta claridad, hubo mucho desorden adentro y hubo mucha tensión afuera, digamos, porque había manifestaciones muy fuertes. Y yo recuerdo, y ayer se lo decía a varios colegas tuyos, que en ese momento, que, a ver, yo integraba el interbloque con el Frente para la Victoria, los jefes de los bloques no tuvieron absolutamente dudas, y Emilio Monzó, que presidía la Cámara en ese momento, un gran legislador, independientemente de que no es no tengo una, digamos, empatía ideológica con Emilio, pero lo respeto mucho por su estatura como hombre de la política. No se dudó en llamar a un cuarto intermedio. No se dudó en llamar a un cuarto intermedio porque para que la gente que nos está escuchando, cuando se generan esos niveles de tensión afuera, yo digo siempre el afuera rebota en el adentro y los ánimos se caldean. Claro. Sobre todo cuando, obviamente, se está discutiendo algo tan central y tan, digamos, fundamental como es una reforma previsional que a mi humilde entender encubre un ajuste. Entonces, para hacer una secuencia de lo que pasó ayer, nosotros temprano tuvimos labor parlamentaria. La labor parlamentaria es cuando los jefes de los bloques se reúnen a conversar y le solicitamos a la presidenta de la Cámara de Diputados, porque no nos olvidemos que esta ley ya venía con media sanción del Senado, que a excepción del bloque justicialista habían votado a favor. Y quedaba la sanción definitiva en la Cámara de Diputados, donde había, porque la votación terminó 23 a favor, 20 en contra, con lo cual había una votación que podía llegar a ser ajustada y había cierta tensión en el ambiente, esto es lógico, pero bueno, lo que le solicitamos a la presidenta del cuerpo fue que porque a pedido de las organizaciones gremiales y de las organizaciones sociales que estaban afuera, que permitiesen, porque esto se hace, María Emilia, vos lo sabés, participar del debate. Tengo muy mala garganta porque hubo muchos gases y todas esas cosas. Participar del debate y elegir un representante por sector para que estuvieran en el piso superior del recinto. Nosotros con algunos diputados nos acercamos, estuvimos con la gente de AMSAFE, con la gente de SADOP, con la gente de los gremios de las municipales, con las judiciales, con los médicos. Bueno, ellos muy ordenadamente, porque la movilización era muy pacífica, y esto lo quiero decir con toda claridad, muy pacífica, muy ordenadamente decidieron que un representante por gremio iba a estar en esa barra que iba a escuchar lo que ocurría en el recinto. Bueno, nosotros ingresamos en el momento reglamentario, hay un tema que es muy importante, María, que es que de acuerdo al reglamento de la Cámara,
para que se ponga la ley a consideración y a votación, primero los diputados y diputadas tienen el derecho de argumentar. Sí. Esto es básico, el ABC, digamos, ¿no? Sí, claro. Para que nos está escuchando. A ver, argumentamos, porque ¿qué sentido tiene votar y luego argumentar? No tiene sentido, o sea, hay que argumentar, exponer cada una de las razones o motivos a favor o en contra de esta reforma previsional y luego se pone la ley a votación. Entonces, esto también fue motivo de discusión en la parlamentaria, porque a veces se desnaturalizan los reglamentos y a veces se ponen a votación y después se argumenta. Bueno, cuestión que acordamos entre todos los bloques que se iba a argumentar cada sector, con todo el respeto que esto implica, y luego se iba a poner a votación. Cuando esto estaba ocurriendo, que yo creo que las imágenes se ven porque está el diputado Argañarás argumentando su posición en contra de la votación de la reforma previsional, empieza a haber una tensión desmesurada, obviamente, los violentos de siempre, María Herminia, que uno no sabe a quién responden. Yo, la verdad que a veces uno dice, ¿quiénes son, en definitiva, ¿no? ¿Quiénes son esos violentos que no eran parte claramente de la movilización pacífica que se estaba llevando adelante? Son los violentos que lo único que hacen es poner en crisis un debate democrático, porque esta es la realidad. Que uno a veces hasta duda, ¿no? Hasta duda. No, ¿Cómo? Que uno a veces hasta duda de dónde. Yo siempre dudo, porque la duda es virtuosa. Claro. Dudar, por lo menos dudar y ver de dónde vinieron, quién los mandó y por qué. Sí. Pero bueno, vamos a pensar que eran un grupo minúsculo perdón, no, la palabra loco no es la más apropiada, pero de gente que pensó que había que ingresar a la legislatura a generar la atención que se generó, que la verdad, y debo decirla, fue brava porque se sentían vidrios rotos, puertas que se abrían, pudieron ingresar al hall de la legislatura. Bueno, mientras eso estaba ocurriendo, ¿qué indica la racionalidad? María, vos sos una mujer que entiende de política. Sí. Parar la pelota, diríamos. Pasar a un cuarto intermedio. Sí. Pasar a un cuarto intermedio. O sea, exhortar el cese de esas agresiones, al cese de esas agresiones, llamar a las fuerzas de seguridad si es necesario, que de hecho fue lo que ocurrió, y retomar la sesión cuando todo se haya tranquilizado. Eso ocurrió, por eso traje a colación el tema del debate del 2017, eso ocurrió en Buenos Aires en ese momento. O sea, sesionamos al día siguiente, o bueno, o podés parar un par de horas, me acuerdo que ahí fue a la noche, se empezó a sesionar a la noche. Sí. Entonces, lejos de hacer eso, el oficialismo, ¿qué hizo? Puso a votación la ley, en un estado de confusión total y absoluta, donde todos les decíamos que no, que lo que había que hacer era parar, como decís vos, parar la pelota. Claro. Bueno, y no solamente impidiendo que siguieran las argumentaciones, sino votando la ley en un contexto, ya una ley que trae conflictos, en un contexto de tensión inusitado. Nunca se había visto esto, según me cuentan los que han sido diputados en varias oportunidades, o viejos compañeros que he encontrado, inclusive también miembros del Senado. Nunca había ocurrido algo así en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Solo recuerdo y me tocó, solo recuerdo cuando se trató el tema del Banco Provincia de Santa Fe. Bueno, eso fue lo que comentaban, que había habido en ese momento mucha tensión, pero según los memoriosos, y vos sos una, no a este nivel de que ingresaran al recinto, intentar ingresar al recinto. Sí, claro. Entonces, en ese momento, claro, se crea una gran confusión, porque imagínate, los que votaban a favor, los que le exigíamos que pasáramos a un cuarto intermedio, parecía que nos habíamos abstenido, viste que las primeras imágenes eran abstenciones. Yo te imaginas que había redactado junto con mis compañeros del interbloque el dictamen de minoría, de rechazo, y lo habíamos firmado. Por eso yo y tantos otros estábamos bastante indignados, pues decíamos, a ver, ¿cómo que nos abstuvimos? No nos abstuvimos, estábamos reclamando el cuarto intermedio, porque el reglamento así lo indica. Entonces, bueno,
Pasado esto, se retoma la sesión con todas estas irregularidades y yo creo que hubo un gesto por parte de la oposición, que somos nosotros, y otros sectores y también el grupo de Somos Vida, que bueno, de alguna manera lo que dijimos, bueno, acá hay que continuar con el debate, se continuó con el debate, se incluyeron los votos negativos de los que no habíamos podido ni tiempo de votar, porque en el medio de ese caos no se había podido ni votar. Alejandra, ¿el número fue 23 a 20? A 22. A 22. 23 a 20. A 20. A 20. A 20. 23 a 20. Un número reñido para una votación ley, sí. Donde nosotros obviamente pensábamos que en un primer momento solamente el Partido Justicialista, o sea, el interbloque Juntos Avancemos, que somos los del peronismo, íbamos a votar en contra. Luego se sumó Somos Vida de la diputada Granata y luego se fueron sumando distintos grupos, digamos, distintos diputados en forma individual. Y bueno, y de esa manera se conformó una mayoría, digamos, una minoría robusta, por decirlo de alguna manera, que obviamente a la hora de argumentar se puso de manifiesto cuáles son las implicancias de esta reforma jubilatoria. Yo la sensación con la que me quedé más allá de esto, ¿no? De todo esto, del caos, del manejo, apuros, yo me quedé con la sensación de que para el gobierno también es incómodo, porque anoche lo sancionó. Y lo promulgó, sí. Lo promulgó ahí al toque, a las 2 horas estaba promulgada la ley. Lo promulgó y esta mañana aparece en el boletín oficial como diciendo, bueno, listo, ya está, un tema ya menos. Está, pasemos a otra cosa, otra cosa. Y vos sabés que pasemos a otra cosa. Yo lo vengo diciendo, ya lo dije ayer en mis argumentos, en mi discurso. Pasemos a otra cosa, va a ser cuando la gente reciba los recibos de sueldo. Cuando vea su recibo de sueldo. Ahí, porque acá se ha banalizado mucho el discurso, María. A mí, si vos me preguntás, yo empecé a hacer aportes a los 21 años. Tengo 30 y no sé cuánto, ya me olvidé de la cantidad, porque si no tengo que decir la edad. Pero ya tengo, obviamente que estoy absolutamente pasada de aportes, he cumplido la edad que es reglamentaria. No me jubilé nunca, porque cuando me fui del Poder Judicial no me acogía a ese sistema que yo creía que también había que revisar, porque en ese momento yo tenía la edad, pero era demasiado joven, pero bueno, no lo hice. Pero digo, a ver, nosotros estaríamos en condiciones, los sectores que más ganamos, de aportar más. Claro. Eso no cabe ninguna duda, de eso no cabe ninguna duda, que eso quede claro a la gente. Pero nosotros lo que estamos reclamando, y en todo caso a lo que nos oponíamos, es que el ajuste lo paguen los jubilados, María, a través de un fondo solidario que ya aportaron toda su vida, están disfrutando de la etapa del descanso de su vida y van a tener que aportar a la caja. Y además, los sectores, porque hoy cuando hablamos de cuánto gana fulano, cuánto gana mengano, a ver, cuando vos hablás y ves el sueldo de un maestro, de un enfermero, de un camillero, de un policía, de esos que aplaudíamos en pandemia, que decíamos que eran esenciales y que fuerza, hoy decimos que son privilegiados. Pero no, la ecuación no es sobre ese sector, no es sobre ese sector. Y aparte se consagra una reforma previsional sobre falacias ostensibles, María, porque la caja no está en emergencia. La caja de la provincia es verdad que no fue transferida a la nación, pero acá hay una trampa. Y la trampa, ¿sabés cuál es, María? La firma del Pacto de Mayo y el no haberse opuesto al veto de Milei a la ley de movilidad jubilatoria, porque hay una realidad, María, en el artículo 10 de la ley de movilidad jubilatoria se instruía a la ANSES a mandar los fondos a las provincias que se quedaron con sus cajas. Y eso lo vetó Milei. Y ahora eso lo vetó. Y ahora queda, de acuerdo al veto firme, queda es opcional. ¿Puede el gobierno enviar o no? O no, y otra cosa peor, el artículo 49 de la ley, de nuestra ley, la provincial, lo habilita al gobernador a subir las edades jubilatorias si esto ocurre a nivel nacional. Sí. Y además, bueno, entonces las maestras de grado van a estar, si un día Milei se levanta y dice por decreto, porque sabemos el presidente que tenemos, si dice, no, las maestros van a trabajar hasta los 70 años, y Puyaro dice, bueno, qué sé yo, a lo mejor acá
No, la arbitrariedad total. Sí. La arbitrariedad Y una total. de las cosas que me llamó mucho la atención, ¿no? Y que el socialismo a veces, y esto sí entiendo que cuando formás una coalición difícil, como la que formó el gobierno como oficialismo, bueno, en lo que en la jerga se dice hay sapos que tragar, pero Ujú. fue Wiener el que dijo que cobraban Claro, los jubilados claro. junto con las personas en actividad. Y bueno, Exactamente. qué ¿Qué difícil que debe diría haber Hermes sido, hoy, ¿no? no? ¿Qué diría Hermes hoy? Porque esto que vos señalás, María, Mm, es muy interesante, porque todos hemos integrado coaliciones de gobierno. Y no siempre en las coaliciones de gobierno uno acuerda mm. con las decisiones que se toman desde el Claro, Ejecutivo. claro. En mi caso, como vicegobernadora, nunca estuve de acuerdo con la política de seguridad del Ujú, gobierno. sí. Y eso fue expresado una y otra Ujú, vez en distintos lugares y se lo expresaba yo al propio ujú, gobernador. ujú. Pero eso, obviamente, que fue una situación de tensión que Sí, vivimos y que fue bastante pública en algunos sí, sí, momentos, sí. a ver, no me invalida a mí a mantener mi coherencia, Claro, claro. a mantener mi coherencia. Entonces, y incluso a avalar otras políticas, porque yo no es que estaba en desacuerdo con todo lo que pasaba en el gobierno, era con algunas cuestiones muy puntuales. Ahora, en este caso, yo creo que la incomodidad del socialismo es real y es manifiesta y se vio ayer en la sesión. Porque, a ver, uno cuando tiene un bloque como el socialista, que es Ujú. un bloque importante dentro del marco de la coalición, importante, gente muy experimentada, gente muy seria, gente a la que uno respeta y mucho. Tener que claudicar en un tema como este realmente es una interrogación Mm. acerca de cómo está funcionando el sistema democrático, ¿no? Alejandra, cuando tengas un ratito, y te lo digo públicamente, me encantaría que estés nuestro programa de tele, porque esto es un paso, pero se vienen cosas otras importantes, en donde tenés Ujú. obviamente voz y voto, como la reforma constitucional, como la Tal cual. modificación al Código Civil y Comercial. Sí, sí. Bueno, me gustaría cuando tengas un tiempito, nosotros grabamos Bueno, todos los martes. Será un placer. encantadísima, encantadísima. Un saludo a tu audiencia y gracias por este espacio, María No, por Herminia. favor, a vos. La doctora y diputada provincial Alejandra Rodenas.